Hola queridos amigos, aquí estamos con la segunda parte de Daniel capítulo 7. Apasionantes temas de la palabra de Dios y quiero comenzar con una oración para que Dios nos dirija, para que Él pueda acompañarnos y para que pueda ser lo más claro posible, para que todos podamos entender estas preciosas revelaciones de las profecías. Así que vamos a orar, te invito para que puedas acompañarme. Amado Padre, al presentar esta segunda parte de Daniel 7, te pido que tú me des claridad, que el Espíritu Santo esté obrando en la grabación, como también cuando mis amigos, los hermanos, gente que pueda llegar a contactarse, pueda escuchar esto y pueda la maravillosa revelación que has dejado en tu palabra para que no seamos engañados. En este gran conflicto entre el bien y el mal, tu palabra a través de las profecías nos detalla todo el engaño gigante que hay sobre este mundo. Y te pedimos que ahora, al compartir este tema tan importante, pueda, Señor, nuestra mente ser alumbrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos queridos, estamos acá con la segunda parte de Daniel para descubrir, correcto, aquí, quién es el cuerno pequeño que aparece en Daniel capítulo 7. Esto que le llamó tanto la atención a Daniel, al profeta, que quiso saber especialmente la obra de este cuerno pequeño, la obra que este cuerno hacía persiguiendo a los santos, hablando palabras contra Dios, cambiando la ley de Dios, como vamos a leer, etcétera, etcétera. Recuerden que en Daniel 2 vimos la plantilla inicial desde Babilonia hasta el fin, cuando Cristo venga a buscarnos. Daniel 7 nos va a presentar también allí la misma plantilla desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo, pero dándonos más información sobre ese periodo de tiempo, enfocando en este caso especialmente en la época de Roma y el comienzo de un juicio correcto en el periodo que presenta la escritura justamente cuando Daniel ve al juez sentarse para comenzar el juicio. O sea que Daniel va a agregar dos importantes puntos fundamentales para comprender que el juicio ya comenzó y que tenemos un poder que se manifestó en el pasado, presente hoy, como vimos el fin de la primera parte, poder político, religioso que existe actualmente y que durará hasta la segunda venida de Cristo. ¿Quién es el cuerno pequeño que aparece en Daniel 7, correcto, con ojos y una boca que habla grandes cosas? Recordamos que en la decodificación que nosotros venimos aprendiendo, ya sabemos que si vemos oro, ¿no es cierto? El oro representó a Babilonia, la plata a Medo-Persia, el bronce a Grecia, el hierro a Roma. Transportando a Daniel 7 aparecen bestias en vez de metales. Las bestias para Babilonia, el oso para Medo-Persia, el leopardo con 4 cabezas y 4 alas para Grecia y la bestia espantosa para Roma. Y esta bestia espantosa le aparecen 10 cuernos. Esta Roma simbolizada por la bestia espantosa, le aparecen 10 cuernos que son la división de Roma, cuando se quebrantó en 10 reinos, que ya lo vimos en la primera parte de Daniel 2 y en la primera parte de Daniel 7. Y entonces aquí tenemos un cuerno pequeño que surge entre los 10. Solo que este cuerno es pequeño, es diferente y va a terminar de hacer una obra impresionante que vamos a ver hoy. Bien, vamos a una Biblia católica, al pensamiento católico. La Iglesia Católica, ¿quién dice que es? Bueno, acá tenemos una Biblia católica
correcto, de Torres Amat. Vamos a ir a Daniel, capítulo 7. Ahora tengo que encontrarlo porque no está en el mismo orden que la Biblia común, ¿no es cierto? Pero ya lo vamos a encontrar a Daniel. Espero que lo encuentre rápido, ¿no? Bien. Aquí tenemos Daniel, capítulo 7. Bueno, aquí voy a doblarla para que ustedes la puedan ver. Y allí, ahí no se va a ver bien, pero aquí abajo, en amarillo, yo lo subrayé. Usted puede acercar la cámara. Y allí dice lo siguiente a pie de página. El cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. O sea que se le atribuyen a Antíoco Epífanes ser el cuerno pequeño. Bien, Antíoco IV Epífanes, ¿quién fue? Bueno, persiguió a los judíos, este poder, persiguió a los judíos durante 3 años y medio. Octavo sucesor de Seleuco. ¿Se acuerdan que cuando muere Alejandro Magno, le suceden Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco, los 4 reyes que se dividen los territorios del viejo mundo, ganado por Alejandro Magno con sus generales y ejército, pero al morir Alejandro Magno, los 4 se dividen. Y en el caso de Seleuco, tuvo 28 dinastías. En la octava dinastía fue el octavo sucesor de Alejandro Magno, fue Antíoco IV Epífanes, apodado el Loco, así le decían. Vivió en el siglo II, o sea, en el 175 al 163, entre el 175 y 163 antes de Cristo es el periodo que él gobernó. Muy bien. Ahora es muy interesante cuando uno estudia Daniel 7 y es una tarea que usted lo puede hacer en su casa, correcto, buscar allí en la Biblia y en un cuadernito anotar qué características tiene este cuerno pequeño. Y las características son 12, podrían ser 13, algunas están unidas para no hacer mucho lío, pero yo voy a presentar 12 características. Esas características son como el documento de identidad. Fíjese que si usted tiene un número de documento y mañana avisan por la radio que el documento número tal ha sido elegido para un premio y usted ve y tiene de los 8 números de su documento, por ejemplo, o 7 números, usted tiene 6 números iguales. Un solo número cambia, ya no es usted. En este caso, las 12 características que debe tener el cuerno pequeño tienen que cumplirse en aquel que señalamos como quizás quien represente al cuerno pequeño. Si yo le pido a usted que vaya al aeropuerto a buscar un amigo mío, que yo hace muchos años no lo veo, pero me escribió que viene con gorra roja, que es medio pelado, que tiene lente, que tiene un lunar en la nariz y que tiene barba, y usted me trae una persona que tiene gorra roja, medio pelado, sin lentes, con barba y sin grano en la nariz, no es, por más que tenga alguna de las características, no es aquel que estamos buscando. Tiene que tener todas las características para que se cumpla en él lo que la Biblia señala, porque es Dios el que está dando los datos. Así que vamos a ver, ¿no es cierto?, en el versículo 8 de Daniel, capítulo 7, en el versículo 8, vamos a ir despacio para que se pueda entender, porque esto es fundamental. No importa si tardamos un poquito más o si tenemos que hacer un tercer video. Mi deseo es que usted, doña María, don Pepe, como se llame,
pueda comprender esto que quiero explicar lo más sencillo posible. Daniel, capítulo 7, versículo 8. En el capítulo 7, versículo 8, nos dice la profecía bíblica lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea que surge entre los 10 cuernos. Ahí tenemos una característica. Segunda característica, versículo 24, dice así: 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Acá hay varias informaciones en este versículo. Solamente vamos a extraer ese pedacito que dice diferente de los primeros. Otra característica, versículo 24, me dice que es diferente. El cuerno pequeño es diferente de los 10 reyes. Después vamos a ver por qué. El versículo 8 y versículo 21, los dos versículos, el 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese es un término que se usa justamente para los políticos, correcto, normalmente en el lenguaje escrito. Habla grandes cosas, son líderes, tienen el poder de hablar a las multitudes, gobiernan y habla cosas que después por ahí seguramente no cumple, pero habla grandes cosas. Pero el versículo 21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea que es un poder político religioso, una mezcla de político y religioso. En el mismo versículo 8 nos da otro dato, porque el versículo 8 también decía, allí entre lo que está escrito, y dice entonces: y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de lo primero. O sea que este cuerno pequeño arranca a 3 de los 10, elimina a 3 de los 10 reinos. Tengo que ver que todo eso se cumpla en aquel que señalaremos como el cuerno pequeño. Muy bien. Versículo 21, ya lo leímos: hace guerra contra los santos. Este poder, este reino que tiene que haber surgido en la época de los 10 reinos, no es de hoy, no es de ayer, no es de hace un siglo, sino en la época de los 10 reinos, entre el 200 y el 476 de la era cristiana, hizo guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Se acuerdan ustedes? Apocalipsis, capítulo 14, nos dice claramente, en el capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea que los que guardan los mandamientos de Dios, para Dios son santos, ¿correcto? Y este poder persiguió a aquellos que querían guardar los mandamientos de Dios. Vamos bien hasta aquí. Avanzamos entonces. Versículo 11. Versículo 11 de Daniel 7, que este cuerno, dice el texto bíblico, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Habla grandes cosas. Correcto, vamos a ver cómo se cumple eso también. Versículo 25, esto es más delicado, porque dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios. Habla palabras contra Dios. Interesante. Versículo 25, también ¿qué me dice? A los santos del Altísimo quebrantará. Eso ya lo vimos allí, en el 1, 2, 3, 4, quinto punto, hace guerra contra los santos. También el versículo 25 vuelve a repetir esto. Dice que a los santos del Altísimo
quebrantará. Miren cómo lo llama, santos del Altísimo, correcto. Y pensarán cambiar los tiempos y la ley. Me cambia los tiempos. Y, versículo 25, otro dato más, me cambia la ley de Dios. ¿Qué significa cambiar los tiempos? Ya lo vamos a ver también. Y que cambie la ley significa que los mandamientos de Dios están cambiados, porque la ley de Dios es los mandamientos escritos con su dedo en piedra y dado en 2 tablas a Moisés. ¿Vamos bien hasta aquí? De a poquito vamos avanzando para que usted lo enfoque correctamente. Otra vez el versículo 25 dice que los santos le van a ser entregados a este poder por tiempo, tiempos y medio tiempo. También vamos a ver qué significa eso. Algunas Biblias, quizás usted tenga una de ellas, esta que yo uso en la Reina Valera de 1960, pero quizás usted tenga otra versión donde ya directamente dice 3 años y medio. Si es así, no se preocupe, está perfecto igual. Ya lo vamos a ver. Y versículo 24 me dice allí, el versículo 24 dice lo siguiente. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Roma se levantarían los 10 reinos porque se quebrantó Roma. Y tras ellos, fíjense la primera característica de arriba bajo el versículo 8, surge entre los 10, pero se levanta tras ellos. O sea que surge entre el 200 y el 476, pero se levanta después del 476, porque se levanta tras ellos. Refiriéndose a los 10, tenemos una fecha histórica, 476, cuando Roma se termina de ser dividida en 10 reinos. Muy bien, y última característica, el 26, versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Cuando el juez venga, cuando el rey de reyes, el señor de señores, el juez de toda la tierra, venga en glorioso regreso a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos, allí se le quitará su dominio. O sea que este poder existe actualmente. Bien, lo tratamos de hacer lo más claro posible. Avanzamos entonces. ¿Por qué Antíoco IV Epífanes no es? ¿Por qué no es? Vamos a ver por qué no es. Ahí tenemos las características que vimos recién aplicadas a Antíoco IV Epífanes. No surge entre los 10 cuernos, porque es de la época de Seleuco, de los griegos. No es diferente de los demás, fue un rey como cualquier otro. No fue un poder político religioso, aunque sí hizo persecución religiosa a los judíos. No arrancó a 3 de los 10 porque están 200, casi 300 años antes. ¿Hizo guerra a los santos? Sí. ¿Habló grandes cosas? Seguramente que Antíoco IV Epífanes, creyéndose el dios de los dioses o el rey de los reyes, dijo un montón de cosas. Y seguramente habrá hablado palabras contra Dios porque persiguió a los judíos, y la historia nos cuenta que Antíoco IV Epífanes quemó cerdos, chanchos en los altares del culto hebreo. No cambió los tiempos, no cambió la ley, correcto, no sale tras ellos y no existe actualmente que el Señor Jesús todavía no vino. Por lo tanto, el Antíoco IV Epífanes está lejos, muy lejos de poder ser el cuerno pequeño. Muy bien. Usted se preguntará por qué entonces la Biblia católica coloca Antíoco IV Epífanes. Bien, ya lo vamos a ver bien. Se va a entender por qué la Iglesia Católica Apostólica Romana en sus Biblias, al pie de página, le quiere indicar al lector que mire, cuando estudia la profecía, mire para allá, cuando en realidad hay que mirar para el otro lado. Bueno, ya lo vamos a ver.
Ya usted lo va a descubrir al explicar la segunda parte de Daniel. Entonces, ¿quién es entonces? En esto nos quedamos en el tema anterior. ¿Quién es entonces? Y ahí quedamos en que lo veríamos en esta segunda etapa que estamos desarrollando ahora. Muy bien. Vamos a ver estas dos características en la historia, la documentación histórica. A ver qué nos dice acerca de si hubo un poder que surgió entre los 10 cuernos y hubo un poder que fue diferente a los demás y un poder que fue político-religioso. Vamos a ver. Acá dice así. Los primeros pastores u obispos de Roma eran objeto de un poder proporcional a la jerarquía de la ciudad en la cual vivían. Durante los primeros siglos de la era cristiana, la más poderosa del mundo, era sede del imperio, la capital de las naciones. Juliano dijo, todos los habitantes de la tierra le pertenecen a Roma, ¿no? Y Claudiano dijo, Roma es la fuente de las leyes. Y realmente era así. Ahora la pregunta que se levantó históricamente, dice Juan Enrique Merleau-Bougnier, ¿por qué no habría de ser la Iglesia romana la madre de la cristiandad? ¿Por qué no? ¿Por qué no habrían de ser todos los pueblos hijos? ¿Por qué no habría de ser su autoridad la ley soberana? Y así lo hizo la Iglesia romana. El profesor de Historia de la Universidad de Roma, La Blanca, dice lo siguiente: la sucesión de los césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma. Cuando Constantino dejó Roma, él dejó su silla al pontífice. Acuérdense ustedes, en el 323, si no me equivoco, 313. En el 313 sube Constantino como emperador romano. Correcto, Constantino surge como emperador romano y después finalmente termina convirtiéndose, entre comillas, al cristianismo, supuestamente. Un Estado con iglesia, y ahí se fusiona la iglesia y el Estado, y que era emperador romano comienza siendo el Papa. Termina siendo el Papa cuando Justiniano, históricamente, le cede el poder religioso, civil, etcétera, a Constantino. Es muy interesante. Uno lo puede leer en historia, está en Google, está en distintos datos de la historia. Correcto. Aquí tenemos al profesor de Roma que justamente nos dice esto, la Blanca, ¿no? Muy bien. ¿Este poder surgió entre los 10 cuernos? Sí, el poder papal surgió entre los 10 cuernos. ¿Es diferente a lo demás? Sí, porque es un poder político religioso. Pero en el versículo 8 y 24, que está en celeste en la pantalla, lo amarillo lo que ya vimos que se cumplió, dice que arranca 3 de los 10. O sea, tenemos que ver que el poder papal arrancó a 3 de los 10 reinos. Y vamos a investigar esto y lo encontramos aquí a pie de página en amarillo. Ustedes tienen todos los libros de historia, no todos, 4 libros que yo consulté para resumir esto que está aquí, y ustedes podrán encontrar en muchísimos más libros toda esta información si quieren profundizar más. Arrio, ¿quién era Arrio? Un padre de la antigua influyente iglesia de Alejandría. La historia nos cuenta que Arrio comenzó a pregonar su doctrina al mundo y ocasionó una controversia tan violenta en la iglesia cristiana que el emperador Constantino convocó el Concilio General de Nicea en el año, ahí lo tengo tapado, en el año 325. Correcto, en el año 325. Para considerar sus enseñanzas y decidir acerca de ellas. Arrio, ¿qué sostenía Arrio? Que Cristo no era Dios, sino que Cristo era un ser creado por Dios. Es lo que creen hoy los testigos de Jehová.
ellos son arrianos. Capaz que el mismo testigo no lo sabe, pero ellos no inventaron ninguna doctrina con esto de que creen que Cristo es un ser creado. Esto ya estos los datos históricos, correcto. Pregonó su doctrina, la inventó él. Y los testigos de Jehová tomaron esta doctrina y dicen que Cristo no es Dios, sino que Cristo es un ser creado por Dios. Bueno, por supuesto es una herejía. Y Arrio estaba en esta herejía. ¿Qué dice la historia? Esta posición fue condenada por el concilio, porque estudiaron el tema y era una herejía, una barbaridad. Y Arrio fue desterrado. Claro, las cosas no se arreglaban como hoy diplomáticamente. Arrio fue desterrado a Iliria y sus seguidores se vieron obligados a retractarse. Pero la controversia, dicen los historiadores, siguió agitando al mundo cristiano por siglos y los arrianos se hicieron acervos enemigos del Papa. Claro, después de haber sido desterrado Arrio y ellos obligados a retractarse, bueno, se imaginan que había algo pendiente ahí de vendetta y entonces se hicieron acervos enemigos del Papa y de la Iglesia Católica Romana. El arrianismo fue adoptado como fe nacional, o sea, gente que decía así, Cristo es un ser creado. Muchos creyeron eso. Y fue adoptado, dice la historia, esta herejía, fue adoptada, ¿no es cierto?, como fe nacional por los guerreros conversos que se habían asentado sobre las ruinas del Imperio Occidental. Esta diferencia irreconciliable en la religión era fuente perpetua de celos y odio. Y el reproche de ser bárbaros, le llamaban bárbaros, como un insulto, era alimentado por el odioso epíteto de ser herejes. Ustedes son herejes. Así que la historia nos dice que los vándalos, los érulos y los ostrogodos, 3 de las 10 naciones en que se dividió Roma, se unieron en este centenario conflicto. O sea, tenemos a ostrogodos, vándalos y visigodos unidos contra el resto porque creían, se habían unido a la teología de Arrio. La historia lamentablemente nos dice que bajo las órdenes de Odoacro y por orden del Papa, los érulos fueron arrasados en el 493. Los vándalos en el 534 de la era cristiana los liquidaron y los ostrogodos fueron desarraigados finalmente por Belisario, el general Belisario, en el año 538. Preste atención ahora, año en que se funda el Tribunal de la Santa Inquisición. O sea, conflicto que duró, mire usted aquí tenemos la primer sobre los ternos en el 493 y esto termina en el 538. Tenemos 45 años de conflicto, de guerra y de batalla en el nombre supuestamente del Señor. Increíble, increíble. La historia nos cuenta justamente todo esto. La famosa época de la Inquisición, que duró muchísimo más, ahora lo vamos a ver. Así que fueron arrasados de los 10, 3. ¿Quién iba a arrancar a 3 de los 10? ¿Se cumplió esto? Sí, Roma cumplió esto en la historia. Así que surge entre los 10 cuernos, es diferente de los demás, sí, es un poder político religioso, arrancó a 3 de los 10. Ahora el versículo 21 nos decía que había hecho guerra contra los santos. ¿Quiénes eran los santos? ¿Se acuerdan? Los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, la gente que quería guardar los mandamientos de Dios se encontró con que tenía oposición desde la misma poder religioso. ¿Por qué? Vamos a ver esto. La Inquisición, las persecuciones de los valdenses,
o sea, a los valdenses, los estragos del duque de Alba, las hogueras de Smithfield, las torturas de Goa, todo esto implica la triste historia del papado cuando llegó a obtener el poder en el año 538 al concluir de exterminar a los 3 pueblos arrianos. Es en el año 1208, mire usted, esto duró mucho tiempo, ya lo vamos a ver porque la profecía dice exactamente el tiempo que iba a durar. En el año 1208 el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los valdenses y los albigenses, y en ella perecieron más de 1.000.000 de hombres. Que de jesuitas en el año 1540 hasta 1580 se dio muerte a 900.000 personas. Como 150.000 hizo perecer la Inquisición en 30 años. En los Países Bajos, 50.000 personas fueron ahorcadas, decapitadas, quemadas, enterradas vivas por el delito de no creer lo que la Iglesia creía, de querer ser libres en adorar a Dios conforme a la palabra de Dios. No era permitido. Tenías que someterte a lo que la Iglesia había indicado. Si no, eras un hereje, eras excomulgado, perseguido y decretado para ser muerto por el delito de herejía. Esto en el plazo de 38 años, desde el edicto de Carlos V contra los protestantes hasta la paz de Cateu-Cambresis en 1559. En el espacio de 5 años y medio, durante la administración nada más del duque de Alba, 18.000 fueron entregados al verdugo. Muy interesante. Tú lo puedes ver en Google, en historia. Hay tanta información y lamentablemente nadie investiga. Por ejemplo, miren esta, hay muchas, yo tomé solamente esta para no hacer esto tan largo, correcto. Carta del Papa V, que estuvo en 1417 a 1431. Se encuentran las siguientes instrucciones dirigidas al rey de Polonia. Escuchen. Sabed el interés de la Santa Sede y los de vuestra corona os imponen el deber de exterminar a los husitas. Recordad que estos impíos se atreven a proclamar principios de igualdad. Mire usted, impío porque se atreven a proclamar principios de igualdad, como si el Señor Jesús no enseñara eso, ¿no es cierto? Sostienen que todos los cristianos son hermanos. Me encanta. El Señor Jesús dijo a sus hijos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vosotros sois mis hermanos si hacéis lo que yo os mando. Y dicen que todos los cristianos son hermanos, por lo tanto eso es una herejía. Y que Dios no ha dado a hombres privilegiados el derecho de gobernar las naciones. Eso es incorrecto. Dios dio a hombres el derecho de gobernar las naciones. Dios pone reyes y quita reyes, dice la Biblia. Sostienen que Cristo a la tierra a abolir la esclavitud. Llaman a la gente a ser libre, es decir, a aniquilar a los reyes y sacerdotes. Llamar a ser libre no es llamar a aniquilar, son una conclusión que ellos hacen, correcto. Por lo tanto, mientras aún hay tiempo, dice la carta, dirigid vuestras fuerzas contra Bohemia, escuchen ahora, matad, haced desiertos por doquiera, porque nada podría ser más agradable a Dios, ni más útil a la causa del rey que el exterminio de los husitas. ¿Qué concepto de Dios terrible se tenía? Porque dice que agradaría a Dios que maten, destruyan, liquiden, eliminen, hagan desaparecer a esta gente de los husitas. Increíble, realmente increíble, correcto. Bien, hizo guerra contra los santos, por supuesto que hizo guerra contra los santos durante mucho, mucho tiempo. Dos características más, llaman 5 que se cumplen. Habla grandes cosas y habla palabras contra Dios. ¿Cómo se cumple esto? Vamos a verlo. Interesante. Ferraris, en su pompa bibliotecaria, a la cual hace referencia a la Enciclopedia Católica como una verdadera enciclopedia de conocimiento religioso. O sea, en definitiva, el catolicismo te dice: vos querés saber la posta, querés saber lo correcto, querés saber la justa, andá a la enciclopedia, ¿no es cierto? Esta enciclopedia
correcto, para conocer realmente qué es lo correcto. Una preciosa mina de información declara en el artículo donde dice Papa lo siguiente. Primero, el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios y el vicario de Dios. Papa de dignidad tan sublime y suprema que hablando con propiedad no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino que ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo porque se presume legítimamente que lo es. Increíble, ¿no es cierto? Dos, solo el Papa merece ser llamado Santísimo porque únicamente él es vicario de Cristo. Vicario de Cristo quiere decir el representante de Cristo. Si usted va a su Biblia en Juan 14, nos va a hablar de que el representante de Cristo, dicho por Cristo mismo en la tierra, una vez que él se fuera al cielo, iba a ser el Consolador con mayúscula, el Espíritu Santo, el que se ocuparía de atender la necesidad tuya y mía para conocer la palabra de Dios y para recordarla, el que nos asistiría a cada paso en esta vida. Yo me voy, pero os dejaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual los guiará toda la verdad. Pero aquí parece que está tergiversado, porque solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente él es vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. Es igualmente el monarca divino, emperador supremo y rey de reyes. Cuidado, estos títulos son puestos a Cristo en el Apocalipsis. Además, dice la triple... Además, arriba, la estrofa siguiente. De ahí que el Papa lleva una corona triple como rey del cielo. Bueno, yo creo que en el cielo el rey es el Señor, pero acá dice que el Papa es el rey del cielo, ¿no es cierto? De la tierra y de las regiones inferiores inclusive. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refiere solo a las cosas celestiales, las que están debajo de la tierra, no sé quién habrá debajo de la tierra, sino que llega hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. ¡Wow! Momentito. Usted vaya al Salmo 8, lea el Salmo 8 y creo que es el versículo 5, si no lo lee allí. Dice que Dios hizo al hombre inferior a los ángeles, un poco inferior a los ángeles. Pero acá resulta que este hombre se transforma en superior, es mayor que ellos, increíble. De manera que si se pudiese dar el caso de que los ángeles cerrasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. O sea, los ángeles pueden ser excomulgados. Esto es una cosa increíble. Increíble. Porque él tiene tan grande dignidad y poder que forma un Cristo el mismo día. Wow, qué atrevimiento. Tercero, el Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes, que tiene la plenitud del poder a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de los terrenos, está hablando del Papa, no de Cristo, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad, escuche ahora, que puede explicar, interpretar o aún modificar las leyes. Es un atrevimiento. ¿Habla grandes cosas? Sí. ¿Palabras contra Dios? Sí. Quiero hacer una pausa, un segundito nada más para que vayamos con la Biblia al libro de Tesalonicenses, porque nos llama mucho la atención, muchísimo la atención lo que estamos leyendo, ¿correcto? Que la Biblia nos dice aquí claramente, nos está diciendo que este poder es un poder religioso, pero se opone a Dios. ¿Cómo puede ser esto? Tiene una apariencia de religiosidad, pero no condice ni va con las escrituras. De hecho, está por encima de la Biblia. Él puede cambiar y modificar las leyes divinas. Es un atrevimiento, ¿correcto? Pero miren qué interesante lo que decía el apóstol San Pablo, ya en la era cristiana, ¿correcto? Los primeros años, 50, 60 años de la era cristiana,
casi a 2, 3 siglos de esto que está comenzando a ocurrir. En el capítulo, segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo, segunda de Tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, ¿no es cierto? Versículos 3 y 4. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, habla de la segunda venida de Cristo. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, dentro de la iglesia está hablando, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren cómo lo llama: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo creo que es clarísimo lo que hasta aquí estamos viendo con la revelación de San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Un poder que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, pero de las cosas de Dios no quiere saber absolutamente nada. Me cambia los tiempos. Vamos a ver esto de me cambia los tiempos. Sí, así es. Cuando vemos Daniel 2, la plantilla de Daniel 2, claramente Daniel 2, explicado para que un niño de 8, 10, 12 años lo pueda entender. Vimos que era Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la división de Roma y la segunda venida de Cristo, como está en el cuadro de fondo. Pero adelante de todo, en flecha verde, suave, colocamos ¿qué quiere que veamos esta iglesia en su interpretación para el lector de la Biblia, que no conoce? Que como no conoce va al pie de la página para que le expliquen supuestamente lo que quiere decir la profecía. Esto es lo que le quiere mostrar el catolicismo para que no se vean ellos señalados en la Biblia como este poder anticipado por Dios en su sabiduría, correcto, enemigo de Dios. Quiere que veamos que Babilonia es correcto, Medo-Persia es correcto, Grecia es correcto, pero después se desvía a Antíoco IV Epífanes, con quien finalmente se cumplen las profecías. Y ellos desaparecen de la visión profética. Increíble, me cambia los tiempos proféticos. Cuando vimos Daniel 2, vimos la plantilla de los tiempos proféticos. Cuando vemos Daniel 7, vemos la segunda plantilla de los tiempos proféticos, con mismo comienzo Babilonia, con mismo final la segunda venida de Cristo, pero colocada a la lupa allí en dos porciones importantes: un juicio y el tremendo engaño del enemigo a través de este poder político, religioso, humano que maneja él, por supuesto, el príncipe de este mundo, Satanás. Muy bien, fíjense ustedes lo que ha hecho la Iglesia Católica en la historia. En realidad lo que hizo fue con 4 jesuitas, pero yo solamente uso 2 para que no se haga tan largo. Usted puede investigarlo por usted mismo. Escuela preterista, en el año 1554, perdón que haga así, ahí está, fundada por Luis Alcázar en 1554 a 1613. Llamó a este hombre y le dijo: bueno, tú escribe libros acerca de interpretación profética, como que todo va a estar en el futuro. Todo preterista, todo en el futuro, no hay nada presente. Sostiene que el Apocalipsis gira en torno a la situación que se hallaba en la iglesia a fines del siglo y que casi todo se cumplió allí. Perdón, preterista pasado, discúlpenme. Todo se cumplió ya. La gran ramera es el paganismo, la bestia, el emperador romano y el anticristo, Antíoco IV Epífanes. Eso escribe Alcázar en todos sus libros, correcto, y se desparramó por todos lados. Pero también llamó paralelamente a Francisco Rivera en 1537, unos años antes, correcto. Coloca el cumplimiento de las profecías todo en el futuro, por eso es escuela futurista. Y hay 2 escuelas más, no las quise nombrar
para no confundir. Pero miren la obra diabólica de confundir a los lectores que confían en la iglesia, en su iglesia. Por eso digo que no estamos hablando del católico, sino del poder que maneja tras telón todo esto. Pero hay mucha gente, yo fui católico 21 años, tomé 2 comuniones, pero no conocía. Vivía religiosamente dentro de un tupper donde tenían que repetir como un loro lo que me enseñaban. Hasta que un día abrí las escrituras y al abrir las escrituras claramente mostró que era para el otro lado que yo tenía que ir, claramente página tras página. ¿Me cambia los tiempos? Sí, me cambia los tiempos. ¿Me cambia la ley? Bueno, yo 2 veces hice el catecismo, así que conozco perfectamente esto. No voy a mostrar todo esto porque es muy largo, pero sí voy a mostrar solamente esto que está aquí. Miren. Estoy yendo adelantado porque todo esto es muy largo para verlo. Si usted quiere seguir estudiando, lo puede hacer perfectamente, pero yo quiero mostrarles especialmente esto que está acá. Ahí está. Miren ustedes qué interesante. Me cambia la ley de Dios. A la izquierda tenemos lo que en esta Biblia católica que les mostré justamente es esa versión, Torres Amat. Esta que está acá es Torres Amat. Tengo 2 Biblias más católicas ahí en la biblioteca, la de Jerusalén y la otra es de edición Paulina, no me acuerdo la versión, pero 3 versiones católicas tengo. Las 3 dicen exactamente lo mismo. Y cuando usted busca los 10 mandamientos en esa versión, allí está en el primer cuadro, versión Torres Amat, los 10 mandamientos, literalmente así, perfectamente reproducidos como Dios se lo dio a Moisés, sin quitar palabra más ni palabra menos. Los 10 mandamientos como Dios se lo dio a Moisés. Muy bien. Esa ley que el salmista dice que es eterna y para siempre. Muy bien. Y que Jesús dijo en Juan 5:17, no se toque ni una jota ni una coma de la ley hasta que todo se haya cumplido y pase el tiempo, correcto. Ahora mire usted el Catecismo Romano según el decreto del Sagrado Concilio de Trento, publicado por orden de su Santidad Pío V, Pontífice Máximo. Mire usted, no es una jota, una tilde, le faltan más de 100 palabras o 200 palabras. El primer mandamiento, correcto, es igual. El segundo, que en la Biblia dice no harás para ti imagen o escultura, ni las que hay arriba en los cielos ni las que hay debajo de las aguas de la tierra, no le rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo. O sea, Dios prohíbe hacer imágenes, esculturas, postrarse y adorarla. Imagínense las procesiones con la gente llorando frente a esas estatuas de yeso. Increíble, pero ese mandamiento fue arrancado de cuajo del catecismo. Por lo tanto, el tercer mandamiento de la Biblia, en la parte izquierda de su pantalla, que dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, se transformó en el segundo en el catecismo, porque el segundo fue arrancado de cuajo, así que el tercero pasó a ser segundo, no jurar su nombre en vano. Tercer mandamiento, que es el cuarto a la izquierda, porque le arrancaron el segundo a la derecha. El cuarto mandamiento en la Biblia dice, acuérdate de santificar el día de sábado. Dice originalmente sábado porque el original dice sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el día séptimo es sábado, o fiesta del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas o poblaciones. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo, por esto bendijo el Señor el día del sábado y lo santificó. Clarísimo, más claro echarle agua. Pero en el tercer mandamiento, ya que estamos rengos con el catecismo, dice santificar las fiestas.
una atrocidad, una herejía, una aberración realmente, ¿no? Bueno, después en el quinto, honra a tu padre y a tu madre, que en el cuarto, honra a tu padre y tu madre, en el sexto de la Biblia católica, no matarás, en el catecismo, no matar, no hurtar, no levantará falso testimonio, no levantará falso testimonio, pero después encontramos que en la Biblia, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, tenemos el 10º que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni deseará su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de la que le pertenece. Y entonces nos vamos al catecismo y nos encontramos con que dice, el 9º, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el 10º, no desearás los bienes de tu prójimo. Quiero decir algo con respecto a esto. Dividieron, por supuesto, el 10º mandamiento de la Biblia en dos para suplir el segundo que arrancaron de cuajo. Ahora, yo lo digo con todo respeto esto, Esto ridiculiza a Dios, el creador de los cielos y la tierra, aquel para quien es la gloria, la magnificencia, el poder, el reino, la majestad, el señorío, la alabanza por los siglos de los siglos, de que Dios, en quien Él espera que yo crea, ¿cómo voy a creer o le seguiría cuando coloca dos mandamientos en el 9º y en el 10º? No codiciarás a la mujer de tu prójimo, y después el 10º es no desearás los bienes, que es lo mismo. Sería ridículo. O sea, esto ridiculiza a Dios. Preste atención, amigo. Escuche y preste atención. Vea, lo tiene enfrente de su nariz. El segundo mandamiento arrancado del cuajo. El cuarto eliminado y cambiado. Y el 10º divididos. Lea la Biblia, Juan 7, 17 en adelante. Lea la Biblia, la carta que Dios le mandó a usted y a mí. Despierte al tremendo engaño existente y agradezca al cielo. Realmente agradecemos al cielo que en su bondad y amor nos ha dado esta luz tan maravillosa de comprender las verdades de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Voy para atrás un cachito si puedo. No sé si voy a poder ir para atrás. Ahí está. Bien. ¿Me cambia la ley? Por supuesto que me cambia la ley. Es horroroso ver esto. La verdad que es horroroso. Vamos terminando. Versículo 25. Domina a los santos por tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Se acuerdan eso como era tiempo? Es singular. En el hebreo, igual que alas, sin número, es ¿cuánto es? Tiempo. Un año o un día. Yom en hebreo, día o año. Tiempos, plural. La menor cantidad, 2. Medio tiempo, medio año. Vamos a ver acá algo muy interesante. Muy interesante que está en Génesis. ¿Cómo podemos saber que los años tenían 360 y no 365? Investigue eso usted también en Google. ¿De dónde salen los 365? Toda la vida fueron 360. Los hebreos siguen teniendo el año de 360. El año bíblico, usted va a descubrir ahora que es de 360. Por supuesto que en la Biblia, cuando nos da años, tengo que tomar el año bíblico para sacar los cálculos matemáticamente y que me den. Pero vamos a ver esto cómo es. En Génesis capítulo 7, versículo 11, usted se va a asombrar de esto porque es bellísimo entender esto de esta manera. Capítulo 7, versículo 11, dice así. Capítulo 7 de Génesis, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de las aguas del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Comenzó el diluvio, ¿cuándo? El día 17 del segundo mes del 600 de la vida de Noé. Nos da el día, el mes y el año en que comenzó el diluvio.
Más clara la Biblia no puede ser. Génesis 8:4. Dice allí, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días, ¿correcto? Sobre los montes de Ararat. Ese arca, correcto, que nosotros vemos allí en el relato bíblico, ese arca, ¿no es cierto?, que estaba en medio de las olas, encontró tierra firme en la punta de los montes Ararat y reposó allí, apoyada en su base entre las rocas de las puntas del monte Ararat. Las aguas siguieron bajando y bajando y bajando y bajando. Ya no prevalecieron sobre la tierra, sino que comenzaron a bajar. ¿Cuándo fue eso? En el mes séptimo, el día 17 de la vida de Noé, por supuesto. ¿Cuánto duró entonces el diluvio? 5 meses, exactamente 5 meses. Ahora Génesis 7:24, preste atención. Dice así, y prevalecieron las aguas sobre la tierra aquí llegaba, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. O sea que si yo tomo 150 días, como dice el capítulo 7:24, ¿cuántos días por mes me da esto? 150 dividido 5 meses, 30 días por mes. ¿Cuántos días al año serían? 30 por 12, 360 días en un año. Ese es el año bíblico, por eso los hebreos siguen teniendo una marca de 360 días. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuántos días serían 3 años y medio entonces? Serían 360 por 3.5. ¿Cuánto me da eso? 1260 días o años, ¿correcto? En la Biblia cuando se habla, ¿no es cierto? En la Biblia cuando se habla de fechas proféticas, ¿qué dice Dios que representa un año? Números 14:34 dice que te doy un año por cada día. Si te digo 4 días, son 4 años. Si te digo una semana, que son 7 días, son 7 años. Podríamos preguntar entonces, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que cada vez que das una profecía, al darme días, me estás dando años en realidad? Y allí en Ezequiel 4, 5 y 6, Dios responde, día por año te lo he dado. Sí, perfectamente podemos verlo de esta manera. Y les comento lo siguiente que guardé en este libro Juan Carlos Priora de la Ciencia y la Historia de la Fe. Este principio de interpretación bíblico día por año es la piedra angular para la comprensión de las profecías cronológicas del libro de Daniel y Apocalipsis. Este principio ha sido aplicado por los padres de la Iglesia cristiana de fines del siglo II. Entre los siglos 9 al 16, al menos 14 autores judíos aplicaron este principio para interpretar las profecías. Lo propio hicieron teólogos católicos y protestantes a partir de la Reforma del siglo XVI. Esto ya es conocido en teología y cuando se habla de días se sabe perfectamente que se refiere a años. Por lo tanto, en el 538 comenzó el Tribunal de la Santa Inquisición, la persecución, correcto, y duró 1260 años. ¿A dónde me lleva esto? Esto me lleva al año 1798. ¿Qué ocurrió en 1798 con este poder papal que venía desde el 538, desde que se formó el Tribunal de la Santa Inquisición? Un celo, un cuidado, una intolerancia religiosa para que no le ocurra lo que había ocurrido con Arrio unos años anteriores. Bueno, 15 de febrero de 1798, el general Berthier, a la cabeza de un ejército francés y con órdenes directas de Napoleón Bonaparte, entró en Roma, proclamó la República, tomó prisionero al Papa Pío VI, quien fue llevado a Francia, donde murió el 29 de agosto de 1799. De esta manera,
infligió una herida mortal al sistema papal. Muy interesante, ¿no? Esto es historia, correcto. En 1798 el poder papal cayó. Por tiempos y medio tiempo, 1260 años, así fue exactamente. Cuando llegó el año que se cumplieron los 1260 años, o los tiempos y medio tiempo, el general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte, terminó con con el poder papal. 24, sale tras ellos. Este es un dato muy interesante, miren. Surge entre los 10, arriba, surge entre los 10, pero se levanta tras ellos. En el 476 se terminó de subdividir los 10 reinos de Europa, de Roma, ¿no es cierto?, de Europa. Ostrogodos, visigodos, vándalos, anglosajones, etcétera, etcétera, etcétera. Entre el 476 y el 538 estuvo ese problema, por allí, ahí en el medio, estuvo ese problema ¿con quién? ¿Se acuerdan? Con Arrio. Y los ostrogodos, visigodos y vándalos fueron exterminados. ¿Cuándo se terminó de ser exterminado? En el 538 por Belisario. La iglesia dijo, ahora vamos a controlar bien para que esto no nos vuelva a suceder. Vamos a controlar cada ciudadano, qué lee, qué no lee, qué libro tiene, si tiene Biblia, no tiene Biblia, porque la iglesia no permitía leer las escrituras. Era poder de la iglesia la interpretación y la lectura al pueblo. Yo me acuerdo que mi padre, que era casi ciego, llevó un día una Biblia a mi casa. Y mi madre, que era de tradición católica, mi abuela súper católica, se la tiró la Biblia a mi padre porque dijo que la Biblia solamente podía ser leída e interpretada por el clero. Bueno, mi padre terminó yendo a misa una vez cada 2 domingos porque el sacerdote joven en esos domingos leía la Biblia. Y mi padre, que era casi ciego, quería oír la palabra de Dios. Bien. Y último, existe hasta la segunda venida de Cristo. Este que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, por favor. ¿No es cierto? Versículos 7 al 10. Ya este poder, dice el apóstol Pablo, ya está en acción. Correcto. Le gusta tener el primer lugar. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, dice la palabra de Dios al final de Tesalonicenses. Estará hasta la segunda venida de Cristo. Cumple las 12 características este poder. Montemos la plantilla de Daniel 7 sobre Daniel 2 y se las dejo ya para que la vean. Daniel 2. Ahí tenemos Babilonia, simbolizado en Daniel 2 con el oro, en Daniel 7 con el león. En el 538 surge Medo-Persia, simbolizado en Daniel 2 con la plata, en Daniel 7 con el oso. Pasa de metales a bestias, correcto. En 331, el bronce. Nabucodonosor pasa a un leopardo en Daniel 7 con 4 cabezas y 4 alas para señalar el periodo de Grecia que vendría. Acuérdense que Daniel está escribiendo en el periodo de Babilonia, al fin de Babilonia está escribiendo todo esto, ¿no es cierto? Daniel 2 en el periodo de Nabucodonosor y Daniel 7 lo está escribiendo al final del último rey de Babilonia que fue Belsasar. El cuarto Roma, simbolizado por el hierro en Daniel 2, la bestia espantosa en Daniel 7. Y la división de los reinos por los 10 dedos de los pies en Daniel 2 y por los 10 cuernos en la bestia espantosa, correcto, en Daniel 7. Pero luego aparece entonces un cuerno pequeño, está hablando del poder papal, nos está hablando de la lupa allí en ese lugar de la historia del 538 a 1798 y del comienzo de un juicio
Mientras él terminaba de contemplar la obra del cuerno pequeño, fueron puestos tronos en el cielo. Así que, queridos amigos, nosotros tenemos aquí en esta plantilla que va llenando Dios capítulo tras capítulo de la Biblia y del Apocalipsis, siempre dentro de la misma plantilla, viendo a través de las profecías más datos con muchos símbolos, pero los símbolos lo interpreta la propia Escritura. Amigo querido, Jesús viene muy pronto. Tenemos que prepararnos. Dios te está acercando estas verdades tan claras de la palabra de Dios. Por eso agradezco tanto al cielo. Correcto, realmente le agradezco de corazón al cielo y siempre mi gratitud hacia Rosana, hacia Vivi que me acompaña para poder grabar todo esto, para que quede grabado, para que lo puedas ver una y otra vez, porque esto que estamos viendo aquí pasa por arriba de nosotros cuando sigamos estudiando y termina en la segunda venida de Cristo, como esta profecía también termina en la segunda venida. Y las lupas se irán colocando en distintos lugares y algunas de ellas se colocarán en los periodos que todavía no hemos vivido y que muy pronto vendrán sobre la tierra. Sigue estudiando, ora a Dios, pídele a Dios que te dé comprensión, pero mírala una, otra vez, busca, agrega datos. Estamos para servir, estamos para que puedas ver y que, como yo, a los 21 años pude sacar la cabeza del tupper en que estaba y descubrir que no era como me lo habían pintado. La palabra de Dios dice claramente, hay caminos. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. En cambio, el rey David en el Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Miren cuánta luz nos ha dado Dios a través de las profecías, para que, como dijo Jesús, yo te digo el futuro antes que suceda, para que cuando suceda, creáis en mí. Juan 13:19 y 14:29. Que todo esto pueda ser de bendición a tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por las revelaciones de tu palabra. Gracias por ser tan claras, aunque están en símbolos cuando estudiamos, como cualquier otra cosa que estudiemos en el mundo, en la vida, para un título, para una responsabilidad, para obtener un diploma, pero estas son para obtener la vida eterna, Señor, para que te conozcamos a ti, para que te descubramos y para que veamos cuán has amado, que nos has dejado todas estas cosas para corroborar que este libro que tenemos en la mano no es nada más ni nada menos que esa carta de amor, con evidencias contundentes que nos muestran cómo no nos has dejado en las tinieblas. Ayúdanos a prepararnos para el pronto regreso de Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Queridos amigos, vayan leyendo Daniel capítulo 8 para la próxima grabación que por la voluntad de Dios podamos hacer para beneficio de todos. Que Dios te bendiga grandemente.